Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy estamos David, Coque y yo y estaremos hablando con un invitado muy especial que fue nuestro padre aquí cuando llegamos. Se llama Lucas Miguel, nosotros lo llamamos el presidente. Y bueno, Lucas, ¿qué tal estás? Estoy bien, tío, estoy muy contento de estar aquí con vosotros, la verdad. He estado, siguiéndoos como todos y nada, pues a ver si charlamos un poquito, ¿no? Se ponen los nervios, cuando Sí, empieza joder, la cámara, Es que tenéis aquí una montada de la hostia. Yo tengo que decir que probablemente Lucas sea uno de los invitados más especiales y que más cosas tenga que contarnos. ¿Tú qué opinas, Coque? Vamos a tener hoy muchas anécdotas y bueno. No, claro, nosotros cuando llegamos, Lucas fue el primero que nos acogió junto con Eti y como dijo Eti en su podcast, que también habló de Lucas, Lucas ya fue el padre de Eti. Luego Eti nos ayudó a nosotros un montón, Lucas también, pero Lucas fue el primero de esta gran familia de españoles que tenemos aquí, el primero de todos. Sí, bueno, a ver, yo llegué aquí y ya había un español en el equipo que era segundo, que también me ayudó mucho cuando yo llegué y todo, pero yo creo que a mí lo que de verdad me enseñó a cómo cuidar a las personas cuando llegan a la uni nuevas, de freshman y tal, que yo creo que es complicado, ¿sabes? De que llegas y es que no sabes nada, tío. A mí me enseñó un brasileño, tío, cuando estaba en la otra universidad, en Cocker, Joao, que le quiero un montón y aún tenemos contacto y es mi amigo del alma. Me enseñó todo, tío. Es un tío que... Yo era un chavalín, yo tenía 18 años, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de esto. Y me cogió él y me enseñó todo, lo bueno y lo malo, ¿sabes? Todo, pues cómo hay que hacerlo, con norte y sur. Y sin él yo no hubiese sabido cómo de verdad trataros. Y yo creo que, lo que estáis haciendo ahora con los nuevos chavales y eso, pues... se ve en el programa y se ve fuera del campo también, que es que está muy bien, tío. Estáis creando algo bonito. Tenemos buenos maestros en eso. Tenemos buen grupo, la verdad es que sí. Pero yo creo que también es muy importante y creo que Eti lo mencionó, que es que no todo el mundo se deja ayudar, y es muy importante cómo entras a los sitios, ¿sabes? Vosotros siempre hicisteis preguntas, siempre erais curiosos, no es que yo os tenía que obligar a, a hacer cosas, sino en plan... Todos vosotros, y yo creo que Eti y Miguel y vosotros también, los más jóvenes, habéis llegado aquí y habéis querido aprender, ¿sabes? No es llegar aquí y pasar 4 años y ya. Yeah. Puedes volverte a España si quieres, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que estar aquí 4 años aprovechándolo al máximo y para eso tienes que ser curioso y vosotros yo creo que lo estáis clavando y os quiero mucho y nos vemos mucho y me encanta la relación que tenemos, tío, y así hay que seguir, tío, es importante, hay que apretar con los colegas. Que tú estás viviendo en Nueva York, en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, y has venido ayer viniste por la noche y hoy a hacer el podcast. Y ya te vuelves. Y ahí luego ya el tren de vuelta. Sí, ahora como estoy ahí comodón al lado de Nueva York, me parece, hostia, 2 horas de tren, o en plan, porque tengo que pillar un tren, un Subway antes de pillarme el tren a Grand Central, y digo, ya, pero antes lo hacía siempre para el curro y nadie se quejaba. No te quejas. Pero sí, estoy ahí viviendo con mi novia, yo curro en Nueva York, en Chelsea, y cada vez que puedo venir a veros y tal, o que bajéis, a mí es un placer, porque... Con los chavales con los pibes, con los demás está muy bien, tío. De hecho, el fin de semana pasado fuimos Javi y yo a New Jersey. Ahí sí, llevamos ahora un mesecito que al principio bajaron Coque, Marqués y Javi, les enseñé un poco de Nueva York y les moló, entonces Javi se vino el fin de semana siguiente con David y con Miguel siempre viene. Pero fue desde que criticamos Nueva York, claro. Así cuando has querido llevarnos. Es que, claro, esto pues para los que vieron el episodio de Nueva York, yo ese día les escribí, les dije, ¿qué decís, chavales? Entonces, bajaros. Del McDonald's de Times Square, yo es que me quería morir, yo, pero además que son gente bien, con clase, tío, pues que suelten esa, pues no. Entonces, recomiendo mucho. Venga, bajaros, tal, no sé qué. Y yo ya oí ahí al COVID decirme, no, a nosotros nos gusta Nueva York, tal, no sé qué. Y yo digo, ya verás cómo así nos gusta Nueva York. Y no les enseñé nada especial, en plan, caminamos por las calles que hay que caminar, que no hay que estar en la jungla siempre en Nueva York, ¿sabes? Que sí, que los edificios altos. Hombre, y nada todo. especial, pero la gente que viene a Nueva York no va a esos sitios. Bueno, o sea, donde nos llevaste por ahí no pasa la gente. Y la y gente por Hoboken nadie sabe dónde ya. está Hoboken. Bueno, sí, al final estando ahí en el meollo y currando y
socializando con la peña ahí, pues al final sabes dónde ir, ¿sabes? No caes en trampas de turisteo y estás ahí dando vueltas sin rumbo, que eso al final también te revienta. Y Nueva York hay que pateárselo, todo. La zona de edificios, la jungla, Soho, Brooklyn, todo hay que pateárselo. O sea, no hay otra manera de hacerlo, pero no hay que quedarse en Midtown ahí, estás futuro ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Volvemos un poco atrás, ¿no? Vamos a hablar de los inicios de Lucas. Vale. ¿De dónde es Lucas? ¿Cuándo Vale. empezaste a jugar a fútbol? Sencillo. Yo nací en Barcelona, toda mi familia es de Barcelona. A los 5 años mi padre cambió de curro y nos fuimos a vivir a Aranda, Aranda de Duero en Burgos, que es donde él nació y mis abuelos por parte de padre son de allí. Y cogí un restaurante y tal. Bueno, yo empecé a jugar a fútbol de muy pequeño y el fútbol siempre ha sido, pues eso, pues como todos nosotros, lo que un poco me movía. Ahí empecé a jugar en la Gimnástica Arandina, que era el club más histórico de Aranda, pero la Arandina ya había cogido mucha importancia. Entonces ahí conocí a todos mis amigos que siguen siendo mis amigos ahora, ¿sabes? Yo empecé a jugar al fútbol con 5 años, sin ficha el primer año, como pues algunos de vosotros lo habréis hecho. Y después de eso, no me acuerdo muy bien, la gimnástica desapareció, no sé qué, que me fui a la Arandina. Y en la Arandina ya pues se juntaron los dos clubes grandes de la ciudad, entonces ya éramos muy buenos, ganamos un campeonato de Castilla y León ahí a los 8 años o a los 9 años, o no sé, éramos benjamines o algo así. Y de ahí éramos un pepino equipo, la generación 99 del 2000, yo soy del 2000, de Aranda éramos muy buenos. Entonces... Yo soy del 2000. Bueno, sí, porque soy viejo, pero no tanto comparado con esto, que son peques. Entonces, a partir de ahí, en el Alevín de segundo año empezó un poco el fútbol pues la gente te hablaba y te venía a hablar, y de un equipo y de otro y tal. Y entonces, David, Emilio y yo, que son pues mis amigos aún, David es mi mejor amigo, me vino a visitar hace 4 meses aquí a Nueva York y le encantó. Nos decidimos ir al Burgos, que ahora pues está en segunda división y pues un club de la hostia. Y en el Burgos también pues hicimos muy buenos amigos, el fútbol estaba bien, pero decidimos irnos al Burgos. Yo era infantil de primer año, no iba a jugar con el infantil regional, que digamos, iba a jugar con el infantil provincial, ¿sabes? Entonces me iba a ir a jugar a un equipo a 1 hora de mi casa o a 50 minutos de mi casa todos los días o 2 o 3 días a la semana para jugar en la misma división que iba a jugar en Aranda. Entonces eso con los colegas y eso es complicado, ¿sabes? Dice, ¿por qué haces eso? Tal, estamos aquí todos bien. Pero bueno, el caso, eres un crío, quieres jugar en el equipo un poco más grande y te vas, y nos va muy bien a los 3. Y al año siguiente en infantil regional lo hacemos muy bien, creo que éramos terceros o segundos, algo así. Muy buen año. Y luego para cadete y primer año, a mí siempre me había hecho mucho tilín el inglés. Lo hacía bien en el cole y tal, y como que quería siempre aprender inglés, tío. Y mi padre también estaba ahí siempre pegándomela, que gracias a Dios. Entonces me dijo, tu tío se va a vivir a Londres, ¿por qué no te vas un trimestre? Y yo, ¿y qué hago con el fútbol, tal? No sé qué, ahora estoy ahí con el Burgos a tope. Y me dice, bueno, hablamos con el mister, justo cambiamos de mister para cadete el primer año. El mister me dijo, vete, tú lo más importante al final es tu educación, tal, y cuando vuelvas pues ya hablaremos, a ver cómo estás. Fui allí, tío, y bien, porque aprendí inglés y tal, pero fue complicado, tío, en plan, la gente era muy diferente, era el español... ¿Jugaste a fútbol allí? Sí, pero mal. Mal. O sea, no mal, no jugué en el equipo del cole, nadie quería que yo fuera a jugar solo para 3 meses, porque yo siempre decía que me iba a pirar. Entonces fue una época un poco complicada, tío, porque no jugaba al fútbol a tope, no tenía amigos, como el que dice, fue complicado. Bien por el inglés, bien, mis tíos me acogieron genial y estuve con ellos súper bien y vamos, lo recuerdo con mucho cariño. Era muy pequeño, tenía 13 años, pero lo recuerdo con un poco de sensación agridulce por el fútbol sobre todo, ¿sabes? Porque dejé de jugar a fútbol en plan a tope. Ya es una época que estás, vamos... A tope. Sí. Entonces cuando volví, fui al entrenador del Burgos, tal, y me dijo, vente a entrenar, a ver cómo estás, tal, y me dijo, sí, quédate, aquí, me acuerdo perfectamente, me coge después del tren y me dice, tú eres mi fichaje de invierno, Lucas. Y ese año, la verdad que me fue muy bien, la segunda parte del año, acabé con el cadete regional y todo, pero el equipo no sé por qué no acababa de hacerlo todo bien, tal, no sé qué, y Emilio, que era el que nos llevaba, su padre nos llevaba y nos traía, Gaby, le tengo un cariño de la hostia porque los kilómetros que ha hecho por mí ese no los ha hecho nadie, se fue al Numancia,
¿vale? Entonces ya no teníamos cómo ir a Burgos, David y yo, que era mi otro colega, y volví a la Arandina para jugar cadete regional, que habían justo ascendido, ¿vale? Entonces ya vuelves a casa, la gente dice que vuelves ahora que estamos en regional, tal, no sé qué, lo típico, ¿sabes? Bueno, volvemos y a David y a mí nos hacen hacer pruebas, ¿sabes? En plan, no entramos al equipo, nos hacen hacer pruebas, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como, pues bien, me parece bien, ¿sabes? En plan, pues si entras bien y si no, también. Y bueno, pues entramos y hacemos buen año. Y ese año que era cadete regional, pues juegas contra buenos equipos, ¿sabes? Contra Valladolid, el Numancia, el Burgos, tal, Ponte Castro. Y después de eso me voy al Numancia. Hago buen año y me voy al Numancia. Y el míster que me ficha del Numancia sube a División de Honor y no se queda en el Nacional. Entonces... Pero esto es juvenil de primer año. De primer año. En Nacional, ya Sí, del Numancia. Sí. Entonces estoy en juvenil nacional, pero me entrena un entrenador que no es el que me había fichado, ¿vale? Entonces al principio, muy bien. Pero yo ya empiezo a notar que no, las cosas con el entrenador no fluyen. Voy jugando, pero no iba del todo bien. ¿Y no te intentó convencer el entrenador que te fichó para ir al División de Honor directamente o no tenías nivel yo para creo que eso? no tenía nivel. Además, era un pepino equipo. Ese es el equipo que acabó siendo campeón de División de Honor. Es verdad, Tal, sí. es verdad. Es el campeón de división, Me ¿no? acuerdo yo. Sí, pero Que estaba hecho tu amigo David, ¿no? Sí. Ahí ya. En ese equipo juvenil nacional juego con otro chico de Aranda que se viene conmigo, que era un pepino, el Chosky, y juego con David Sanz, que ahora está en el primer equipo del Numancia, y se la está, vamos, es buenísimo el pavo. Pero no jugábamos los dos de medio y ni él ni yo jugamos, y cuando jugamos siempre jugábamos bien. Es que nos había hecho la cruz el míster y ya. Y un día, ya que íbamos a jugar contra el Burgos, creo, me parece que íbamos a jugar contra el Burgos. Y dice que íbamos a jugar al pelotazo, ¿sabes? Y, ¿sabes? Que íbamos a cambiar cómo jugábamos. Y yo le respondí al míster delante de todo, ¿sabes? Le dije, ¿pero por qué vamos a hacer eso, tal? Si siempre hemos estado jugando al fútbol y tal. Porque no íbamos a descender, pero íbamos novenos o así, ¿sabes? Entonces cambiamos un poco la idea. Y ya entonces desde ese día ya me hizo así y ya no jugué más. Eso fue que quedarían 3 o 4 partidos de temporada. Pero bueno. El año en general, bien, entonces ese año hablo con el coordinador y me dice, es una cosa rara, el míster me ha dicho que no te quiere para el Nacional, pero has jugado el 70% de los minutos, habla con el entrenador de División de Honor, tú también has hablado con él, dice que no te puede prometer minutos, pero que si quieres puedes intentarlo. Estaba fuera de casa yo, en una residencia, tal, y no me quedo, me vuelvo a la Arandina. Me vuelvo a la Arandina otra vez, en plan. de tu vida, Sí, la sí, Arandina. y vamos. Ahora está un poco peor. Pero ¿A jugar en qué división? De la hostia. Nacional, ¿vale? Juvenil de segundo año, Nacional otra vez. Y ese año, el año de Numancia yo ni vuelo en División de Honor. O sea, yo era un jugador nacional, correcto, pero nada del otro mundo. Y todos mis amigos que sabían que era en la Arandina todo este tiempo, hacen la pretemporada con el primer equipo. Juegan contra el Numancia el primer equipo, un equipo de segunda división, ¿sabes? La Arandina es un equipo de presupuesto para tercera división, o sea, hacen cosas guapísimas. Sí, siempre ascendiendo a segunda B y tal. Eso es cuando aún había primera, segunda B y tercera, ¿sabes? Que ahora con lo de primera, segunda y tercera ref. Y entonces yo entro al equipo, entro en el Nacional, pero no, ¿sabes? No hago pretemporada con el primer equipo ni nada. Y el míster, Jeje, le quiero mucho, tío, y habló conmigo y me dijo, vas a ser importante, pero te lo tienes que ganar, o sea, al final... Y bueno, pues todo fue bien, y a la tercera jornada o cuarta jornada, la primera jornada de liga me expulsan, lo primero, le pego un codazo a uno y me expulsan. Lucas es bastante de eso, entonces... de calentarte. El equipo... Es que es peor que eso, la segunda jornada no la juego, la tercera jornada creo que juego... Y más o menos, no sé si ganamos o perdemos. Y en la cuarta jornada vamos a Isoba, puede ser. Isoba era donde en San Rafael de los Reyes, sí. En el alto, que hace muchísimo Y me viento ahí. expulsan otra vez. ¿Qué hiciste? Una contra o así, llevaba amarilla o así, el tío se echaba contra mí y segunda amarilla. Bueno, ya pues todo el mundo cruzado en la Arandina, tal, malos resultados. El Nacional era el equipo más importante después del primer equipo, ¿sabes? El primer equipo va mal. No, tenían un equipazo, pero no va bien, ¿vale? Entonces, pues empiezan a subir gente, a bajar, o sea, no sabían muy bien lo que hacer, tal. Y era Diego Rojas, el entrenador del primer equipo. Y un día subo a entrenar.
con el primer equipo. Yo creo que simplemente les faltaba gente. Y Diego Rojas, el entrenador, me llama a ti me dice: Lucas, yo te he visto jugar en el Numancia, sé que sabes jugar esto, pero necesitas ponerle un poco de cabeza. Tal. Yo jugaba de 6 ahí, ¿eh? O sea, no, a mí me habéis visto jugar en muchas posiciones. Yo juego 1-6. toda mi vida de 6. Eres como Don André Iniesta. Y me dice: entrena hoy con nosotros y a ver cómo te va. Y lo hago bien, lo hago muy bien, y empiezo a ir a entrenar. Esto sería en noviembre o en octubre. Entrenaban por la tarde, pero no salían los resultados en el primer equipo. Igual iban sextos o séptimos, y eso en tercera división arandina no es suficiente, ¿sabes? Y se estaban descolgando del playoff. Entonces, en un par de ruedas de prensa me menciona a Diego Rojas y me dice: sí, Lucas está para jugar, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero no sé por qué no acaba pasando. En plan, yo tengo dinámica de primer equipo, mitad con el juvenil nacional y tal, y malos resultados en el nacional y en el primer equipo. O sea, ningún equipo iba terrible, pero ningún equipo iba suficientemente bien. Entonces, en Navidades destituyen a Diego Rojas por varias razones, pero pasó lo de los jugadores de la Arandina, que eran colegas y tal. Un día estábamos entrenando, bueno, pues lo sabéis, lo de los jugadores de la Arandina, sí. Lo de que les acusaron de... Bueno, no vamos a meternos. Un día estábamos entrenando, acabamos el entrenamiento, abrimos el móvil, no sabíamos por qué no habían venido esos 3 a entrenar, que eran pues colegas míos, y pues lo vemos en el Marca y tal, ¿sabes? En plan, es un shock bastante grande, pero bueno. Entonces, pues la Arandina en ese momento es una olla a punto de explotar, en malos resultados y tal, y todo lo extradeportivo, o sea, iba a entrenar yo, y hay un vídeo en La Sexta de yo entrando a entrenar, ¿sabes? Y la peña preguntándome cosas y tal, ¿sabes? Claro, dentro del club, ¿cómo fue esa situación? O sea, ¿qué pasaba dentro del club? ¿Se hablaba, no se hablaba? Se hablaba mucho en el vestuario, pero siempre con mucha cautela. ¿Pero ya se sabía? ¿Había gente que ya sabía eso o pilló a todos de...? Había uno más que estaba en el ajo, pero no sabíamos nada, tío. Y nunca en Aranda, nunca se supo si era verdad o no. Yo no me meto, yo no tengo nada que decir. Pero nunca sé. Entonces siempre había mucha incertidumbre, siempre se hablaba de más, siempre tal. Se acabó. Destituyen a Diego Rojas por todo esto que está pasando y viene Javier de los Mozos. Este es un tío que había entrado en segunda división al Mirandés, ¿vale? Tío que jugaba 4-4-2. Yo ya cuando cambiaron de Víster dije, pues me olvido de esto. Y empiezan a entrenar por las mañanas. Profesionaliza el club el tío. Se trae a 4 o 5 aviones. Uno de ellos está jugando en segunda división ahora. No, sí, llevaba todo el año en piña. Pero bueno, profesionaliza el club, ¿vale? Me entrenan por las mañanas, yo ya no voy a entrenar, tal, no sé qué. Y un día, después de un partido con el Nacional, me escribe el segundo entrenador y me dice: oye, que si vas a entrenar mañana con el primer equipo después de su partido. Porque este tío tenían partido y luego entrenaban, ¿sabes? Los reservas. Sí. Y hacían pues doble áreas y tal, ¿sabes? Para cansar a Pero tú con el Nacional estabas destacando, o sea, era jugador importante. Sí, pero no fue una de esas temporadas que dices, hostia, me la estoy sacando, no. Ya no te expulsaron más veces, ¿no? Sí, una vez más, 3 expulsiones ese año. Pero después de ese entrenamiento con el primer equipo, también me viene y me dice: Lucas, tú no puedes venir a entrenar por las mañanas, ¿no? Y yo, en plan, yo estoy en el instituto, tal, no sé qué. Y me dice: bueno, cuando podamos vas a venir a entrenar con nosotros. Y yo, vale, me parece correcto. Pues eso, sabéis que en segundo bachillerato acabas antes el colegio porque la EBAU y tal. Entonces, sí, el 1 de mayo, es que no sé cuándo. Yo acabo el trabajo y me he enterado que me dice el Javier: me he enterado que ya no tenéis clase, a entrenar todos los días. Entonces empiezo a entrenar, época guapísima. Desde enero hasta mayo no perdieron ni un partido. Estuvieron 15 partidos sin que les metieran gol. Desde que vino ese entrenador, ¿no? Récord de tercera división. Un equipazo, o sea, brutal. Les veías jugar, era un fútbol un poco más tal, porque es 4-4-2 con 2 delanteros que eran 2 aviones, pero bueno. Yo no sabía ni dónde iba a jugar en ese equipo, porque yo era pivote, pero en 4-4-2 los pivotes trabajan mucho, tal, y yo era más pivote de 4-3-3, ¿sabes? Tranquilito. Sí. Pero el tío que confiaba en mí y tal, no sé qué. Pues acabando la liga tal, ya no sé qué, empiezan los playoffs, nos clasificamos. Primero Deusto. Vamos allí, no me convoca y ganamos 1-0, creo, o 0-0. ¿Era partido único o ida y vuelta? No, ida y vuelta. Volvemos a casa
yo ya preparándome con mis amigos, porque el playoff en Aranda es una fiesta, ¿sabes? Todo el mundo está en la calle, hay charangas, todo, y ya estaba preparándome para eso. Viernes noche, no sé, el partido me imagino que era un domingo por la tarde. Viernes noche, pues sí, estaba con mis amigos tomando algo. Lucas, vas el domingo convocado. Y yo, vale, perfecto, más feliz que una peli. Y me lo callé, no se lo dije a mis amigos ni nada. Y estaba cagado lo primero, hermano. Yo vi el partido en Deusto, no sé si lo retransmitían, no sé cómo lo vi. Había 5.000 personas en el campo, en un campo así, se pegaron de hostias todo el partido. Bueno, yo cagado. Voy convocado y no le digo nada a mis amigos. Mis amigos, escribiendo por el grupo, Lucas, sales hoy, tal, no sé qué. Callado. Tus padres lo sabrían, ¿no? Sí, entonces llego con el coche y aparco y llego tarde. Jodas. O sea, llego tarde, joder, yo en el Nacional iba convocado 1 hora y media antes. Sí. Pues esto, yo llegué 1 hora y media antes y ya estaban todos ahí preparados para la charla. ¿Sabes? No cambiados, pero preparados para la charla, ya con su café y tal, para ir a ver el Estaba campo. tranquilo. Y yo llego como un pincel vestido, ¿sabes? Y llego, me dice, de misa. tú eres tonto, me decía. Bueno, entro, todo bien. Y cuando estoy entrando hay un vídeo, tío, de pues eso, de mis colegas animando, ¿sabes? Y dice, pero qué coño haces aquí, ¿sabes? Y era yo y esto yo lo recuerdo una experiencia de la hostia, ganamos y después del partido cantando Lucas, sal del vestuario, que sé qué coño Pero no cantaban. jugaste. No jugué, no. Calentaste. No, ese día no calenté. Segundo partido de playoff, Almería B. ¿Semifinales o final? Es cuartos de final, semifinal y final. O sea, Almería semifinal. Almería semifinal. Partido en casa. Ya pues ya sé que voy a ir convocado, más o menos. Voy convocado, no juego, 0-0. Guapísimo el estadio, el Montecillo. Yo no lo he visto así nunca, apretando, la gente, pues una fiesta, dando una fiesta. Y me escribe después del partido delantero del equipo y me dice, Lucas, haz las maletas que te vienes a Almería con nosotros seguro, tal, no sé qué. Y bueno, vamos a Almería. Almería, hotelazo, gente de Aranda, igual 30 personas viajaron a Almería, no sé, 30 zumbados, tío. Brutal, una experiencia de la hostia. Estamos ahí entrenando en los Juegos de los Mediterráneos, que jugamos en el campo grande en vez del anexo, tío. Yo qué sé, igual caben 20.000 personas en ese campo, pegando tiros ahí en ese césped, era brutal. Pero bueno, una experiencia, es que lo recuerdo, era precioso. Y estamos ahí tal, 0-0 la primera parte, 1-0 nuestro. 2-0 nuestro. El 2-2 nos valía por goles fuera de casa. O 1-0 nuestro, igual se quedó 1-0 nuestro. 1-1 en el 85, nos vale. Último minuto, la tiene su delantero tal peleándola, pita córner. No era córner, pero pita córner. La centran, gol del portero. Hostia. Del portero. Salgo yo y el míster a comernos al árbitro, hermano. Y cuando mete el gol, pita al final del partido y para casa todo el mundo. Y yo me acuerdo después, pues al día siguiente hicimos una merienda y una cena tal con el equipo y estábamos todos llorando, tío. Porque había sido un año muy duro el vestuario y tal y había venido gente muy importante, ¿sabes? La Arandina había puesto mucha pasta y fue duro. Y después de eso, me acuerdo que Javier dijo, hostia, Lucas, lo que os he dicho antes, es muy fácil acoger a alguien cuando alguien quiere que sea acogido, ¿sabes? Y me dijo, no hemos subido a segunda B, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y yo, pues yo ni he pensado. Tenía un par de sitios para irme a DH, pero yo había pospuesto todo, yo estaba metidísimo en eso, o sea, me encantaba. Entonces la he dado bien, vamos, en los estudios, los sí. estudios bien, siempre se me han dado bien, nada del otro mundo, pero bien. Entonces, en cadete de segundo año, un tío, cuando después de acabar el partido en Segovia, me acuerdo, me viene a hablar de Estados Unidos, tío. Y yo le dijo, sí, ya, tal, ya iré a tal. Y un día fui a un showcase de una de las empresas. O sea, que tú ya tenías la idea Sí, un poco en la cabeza. pero me venían ofertas y ni las leía, tío. Entonces, en junio, cuando acabamos el playoff, me dicen mis padres, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo, Claro, porque ahí Esto tienes justo, que claro. elegir carreras y Sí, irte sí. de casa, si no, y elegir le equipo. digo, me ha dicho Javi que me quede en la Arandina. Ese es el entrenador del primer equipo. Sí. Ya está en segunda división. Sí. Culminando. Y con el Nacional descendemos porque descienden 9. O sea, descienden Hostia. los 4 que siempre descienden de Nacional
y 3, Luego o sea, hay arrastres. 7 arrastres de división de Sí. honor, ¿vale? O sea, año terrorífico para la Arandina. Entonces, bueno, mis amigos se van a estudiar fuera, yo sí quiero quedarme en la Arandina, pero no sé, quiero estudiar, ¿sabes? Al final. Yo tampoco sabía si iba a tener un rol muy importante. Claro, en el además, equipo. eso. Pues para jugar en tercera división sin saber si va a ser importante, Claro. y van a traer a más pepinos porque seguían poniendo dinero, ¿sabes? Iba a ser complicado. Entonces yo le dije que no, que yo me iba a un lado o a otro, pero que me iba. Y yo me acuerdo, estaba de vacaciones en Mallorca con mis colegas y me dice mi padre, Lucas, que tienes que decir algo, ¿sabes? Me están apretando los de la agencia, a mí, no a ti ya, porque ya tú no les respondes, me decían, que los entrenadores están retirando las ofertas y tal, ¿qué quieres hacer? Y escribí a la gente y... Tú ahí ya estabas hablando con universidades, ya habías Sí. hecho alguna videollamada y tal. No, me escribían, les decía pues lo típico, el presupuesto y tal, pero no seguía hablando con ellos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de junio y ya a principios de agosto la pretemporada de Sí. Estados Unidos. O sea, los equipos están cerrados que en abril. Sí, sí. Siempre. Entonces me sale, le digo a la gente que si hay alguna aún disponible y tal, y me dice que sí, pero pagando un poco más, y fue Cocker. Una división 2 en Carolina del Sur. Yo dije, Carolina del Sur, tengo un colega que estudió aquí, que estudió en Aranda, que vive en Carolina del Sur, me voy para ahí. Pero es que ni te lo pensaste. Ni me lo pensé. Ahí te- Y le dije a mi padre, ahora mismo pillo los vuelos y en agosto me voy para allá. Y aquí empieza el show de Lucas. El presidente. El Lucas va improvisando, su vida va improvisando Y un poco. entonces llego ahí y es un hoyo, tío. O sea, es literalmente 7 edificios mal puestos, un polideportivo guapísimo, como el nuestro aquí, y un campo de fútbol. Pero creo que era una universidad buena de fútbol o División de... 2, ¿no? Sí, No era nada especial. Nada, no tenía nada especial. No, bueno. La gente de allí. Bueno, entonces llegó el primer año y no hay españoles. Yo no sabía, yo no sabía que solo se jugaba una temporada. ¿Sabes? O sea, tú llegaste ahí Viniste sin sin tener preguntar. esa idea. Nada. Yo no sabía que la gente iba a ser buena. Yo pensaba que iban a ser todos unos matados. Pero es que esa es la gran diferencia con la gente que viene ahora, Claro. cuando viene alguno nuevo. Claro, lo y que esto sea, les ayuda a la gente, ¿sabes? Que cuando tú llegaste no sabías nada. Entonces yo llego ahí y me dicen, el primer día que llego, me viene a recoger, me acuerdo, el capitán, ahí a la habitación después de dormir la primera noche y me dice, bueno, ¿estás preparado para pre-season y tal? Y yo, sí, no sé qué. Me dice, somos 45 en el equipo. Y yo, perdona. ¿Cuántos juegan aquí? ¿Y cómo iba el nivel de inglés ahí? Bien, ya. Bien, no, siempre he ido bastante bien, pero nada del otro mundo, ¿sabes? Me costaba mucho, sobre todo expresarme. Y yo, pero ¿cómo 45? Me dice, sí, hacemos 2 equipos, uno es Varsity, uno es Development Squad, no sé qué. Y nosotros jugamos y los otros pues entrenan. Entrena. Y hostia, qué fuerte. Bueno, vale, a ver si hago Varsity. Yo aún pensando que iban a ser todos malísimos. Pues llego ahí al primer día de entrenamiento, hicimos un pick-up y tal. La gente era buenísima, tío. La gente era buenísima, todos. No los malos, en plan, todos los buenos eran buenísimos. Yo estoy haciendo chutats ahí con uno y veo a un brasileño haciendo vueltas al mundo de Joao, que al final acabó siendo mi amigo. Y echamos un partidito tal y pues no voy mal, pero ojo, yo vengo de jugar tercera división hace 2 meses, ¿sabes? En plan, no jugar, pero en plan estar en dinámica. Y yo digo, voy a ir sobrado aquí, pues no iba sobrado. Entonces yo empiezo pues a enterarme un poco y todos yo tengo 18 años y todos los que juegan conmigo tienen 23, 24, 25, 20, el más joven 20 de los Claro. que juegan. Empezamos, soy el más joven de los que juega. Además, en División 2 no están las reglas, De edad. no son tan estrictas, ¿no? Sí. Empiezo jugando, haciéndolo bien, el equipo más o menos. Pero los más mayores que no juegan, porque juego yo, por ejemplo, pues era un vestuario un poco jodido. El entorno era un poco ese año. Entonces lo hacemos más o menos bien y tal, pero no tenemos buen año. Íbamos a jugar, yo me acuerdo, en casa cuando ya empezamos a jugar buena dinámica. Era el primer día que íbamos a jugar un poco pues más al fútbol, porque teníamos mucho británico, le gustaba mucho pegarle larga. El entrenador era de Gales, entonces eso era una cosa que yo sufría y me pone de 10.
pone al 10, de verdad, que era el brasileño de extremo, que es un pepino de jugador que ha jugado en USL One y tal, muy bueno el pavo, Y llego tarde al partido, tío. Y me cierra la puerta del vestuario. Y no es como, sin faltar al respeto ni nada. Ese tío decía que no y es que no, ¿sabes? Me cerró la puerta y me cerró la puerta. Y no jugaste. Y no jugué ese partido. Cero. Y era contra un equipo de todos españoles. Había 13 españoles en el equipo. Tenía unas ganas de jugar de la hostia. Y llegué tarde porque no sé por qué llegué tarde, os lo juro. Me dio una rabia luego. Al día siguiente no empiezo, pero cuando entro remontamos el partido, lo hacemos bien y ganamos y ya pues vuelvo a entrar al equipo. Acabamos mal la temporada, yo creo que ganamos 6 partidos así, perdemos en cuartos de final de playoff y echan al entrenador. Y viene el entrenador más joven de todo NCAA. ¿Qué edad tenía ese entrenador? Tenía 24, creo, 25. Hostia. Qué joven, o sea, habría gente del equipo más Era mayor. más mayor, sí. Y era assistant coach No, y pasó a... venía de otra uni. No sé por qué lo ficharon. El caso, cuando echan a tu entrenador, que esto yo no lo sabía tampoco, en tu freshman year puedes transferirte gratis. Y ese transfer no cuenta para luego transferirte otra vez y tal, ¿sabes? Entonces, si tú puedes arreglártelo con tus créditos, entonces yo dije, yo estoy fuerísima aquí, ¿sabes? O sea, No quería seguir. Claro. Y entonces, cuando llega el tío, me echa del grupo. Me echa del grupo del equipo. El primer día, el 20 de diciembre, ¿sabes? El primer día que le nombran, me echa del grupo de WhatsApp. Igual que a los seniors, ¿sabes? Pero a mí siendo freshman. Y me dice, sí, es que me ha dicho la Athletic Director y tal que te vas. Y yo, a ver, lo he hablado, pero no, ¿sabes? Solo para ver las posibilidades que había y tal. Y me dice, ¿que te quieres quedar? Y yo, pues depende cómo vayan las cosas, tal. Y me dice, no, si yo estoy encantadísimo de que te quedes, tal. Y yo, vale, pues me quedo. Así fue. Entonces me cayó muy bien, la verdad, me cayó muy muy bien. Era un tío joven que nos entendía bastante bien y tal. Hizo un recruiting de la hostia. Fichó a, pues eso, gente de más edad que él, gente que había jugado en el Panathinaikos. Sí. Internacionales también. Sí, todo internacionales. O sea, en esa uni éramos 16 internacionales, era la hostia eso. ¿De dónde era él, el entrenador? Era escocés. Un acento. Pero bueno, entonces empezamos el año, pues como lo habéis empezado Pero este esto año ya es tu segundo año, Mi ¿no? segundo año. Bueno, antes de seguir con el fútbol, ¿cómo fue Estados Unidos al principio? O sea, ¿cómo fue esos primeros meses en Estados Unidos? Fue duro, muy duro la primera semana, tío, me acuerdo. Nadie hablaba español. Era freshman y la gente que yo veía que me podía codear un poco más eran muy mayores y al principio pues es complicado esa relación. Mi madre, yo me acuerdo que mi madre pensaba que que me volvía para casa. ¿Pensaste en volverte? No, me decía que pensaba eso porque les llamaba mucho y tal. Y era el Sonorama en Aranda, que es un festival, y mis amigos estaban todos de fiesta mandándome fotos y, ¿sabes? Pues es duro. Y mi madre, que tiene un corazón enorme, no se le ocurre otra cosa que decirle a los de la Arandina, pues a Javi y a toda esta gente, que lo estoy pasando muy mal, que a ver si pueden hacer algo. Y salen con una pancarta de ánimo Lucas, como si me hubiese roto, ¿sabes? Como si estuviese en una operación de corazón. A un partido. Sí. Yo os la enviaré para que la pongáis por ahí. Yo, ya, pero ¿qué pasa aquí, tío? Y dije a mi madre, muchas gracias, pero que estoy bien, mamá, ¿sabes? Y bueno, fue un gesto bonito y tal, pero sí, al principio fue duro, tío. Además, yo que venía de jugar en tercera, tío, y vienes un poco engrandado y tal, para mí las clases, yo no quería ir a clase de música, tío, no sé si me entiendes. O sea, tú solo pensabas en el fútbol. Tú querías Sí. quedarte ahí por el fútbol, no pensabas en pero nada. yo no me vine a América pensando ni en la MLS, yo no sabía lo que era USL, yo no sabía nada de eso, ¿sabes? Yo no pensé en venir para ser pro, yo vine pues porque era un siguiente paso y en mi cabeza pues tenía sentido. Me parecía correcto, me parecía lo correcto. Entonces, ese año, hasta diciembre fue duro. No iba mucho a clase, mamá, lo siento. Pero no iba mucho a clase porque yo estaba con el fútbol a tope, tío.
yo qué Bueno, sé. pero aquí puedes Sí, compaginar a ver. todo. Aquí nadie escucha. Ya, pero- Aquí- que te das el Ya, 15 horas, pero tío. volvíamos de viaje, tío, y no sé, tío, no me apetecía ir a clase. Es que Claro. me acuerdo solo, clase de música, tío, no quería ir a clase de música. Entonces ese año saqué un 2.7 GPA. Flojito, Lucas. Sí, sí, Te no, jodió terrible. el O sea, eso es cumulativo. literalmente que no quieres hacer clase aquí. O sea, no quieres hacer universidad. Pero claro, ya, el año siguiente digo, ¿qué hago? O sea, no, ¿sabes? Me senté conmigo mismo y dije, y ahí pues tengo que dar las gracias a Joao también, tío. O sea, él me sacaba de fiesta, pero también me decía, Lucas, ¿qué haces? Si eres un tío listo, no se ve. Y entonces ya, pues, al año siguiente 4.0, ¿sabes? En plan- ¿Y cómo fue? Bueno, ¿qué carrera elegiste? ¿O fue un poco.? no elegí carrera ahí. O sea, Igual. no, es que yo estaba en España, yo quería ser ingeniero biomédico. Claro que sí. ¿Sabes? Que a mí me gustaba mucho eso y yo quería hacer eso. Luego ya en segundo de bachillerato vi que igual no se me daba tan bien y dije, ya decidiré lo que estudiar, tal, no sé, como me venía a Estados Unidos, yo no sé por qué porque cuando fui a elegir lo que quería estudiar estaban todas las opciones y dije, pues estudio lo que quiero, ¿sabes? Entonces le di a business ahí. Como le podría haber dado a accounting, a ingeniero o a biólogo, yo qué sé, tío. O a criminal, es que no sé, yo le podría haber dado cualquier cosa, te lo juro. Entonces llego y cuando ya empiezo a hacerlo mejor en clase y tal, hay bastante gente en el equipo que le molaba mucho el tema de business y tal, y empiezo a escuchar, me empiezo a juntar mucho con ellos. Tuve un profesor, tío, Estefano, tío, de Economics, que me cambió la vida, tío, te lo juro. Un tío que se salía mucho del molde, nos hacía escribir cosas y tal, no era nada de ordenadores ni nada, y que explicaba las cosas muy bien, y me influenció mucho en lo que en intereses, más que en lo que yo quería hacer, pero en intereses, en lo que yo quería escuchar. Entonces después de eso dije, vale, voy a apretar un poco, voy a ver lo que quiero hacer de verdad. Y en Cocker hice Economics, me lo dejé en Economics, la carrera. Y bueno, el segundo semestre fue bien, pero me di cuenta que la Spring es un periodo complicado. Claro, ¿cómo fue enterarse? Decía que no sabía, Claro. que no se jugaba. Entonces, ¿Cuándo te enteraste? Pues yo qué sé, me enteraría en los primeros meses, ¿sabes? De estar ahí. Pero claro, yo llegué al Spring y yo no me imaginaba lo que era eso, tío. O sea, yo no me imaginaba lo mal que iba a ser estar ahí sin jugar a fútbol, que era lo que a mí me llevaba un poco en la rutina, tal. Y dije, yo no me paso otra Spring en Cocker ni loco, ni muerto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vino el nuevo entrenador, el Spring con el fútbol fue correcto, y luego trajo a todos estos buenos, hicimos buen año. Entonces hicimos buen año, tío, y ya empezó a hablarme la gente de, pues en Carolina del Sur, tío, no sé por qué, aquí no pasa tanto, pero hay muchos equipos de USL 2, ¿sabes? Entonces venían después de un partido y nos hablaban a un partido, y que te ponemos housing, tal, no sé qué. Y pues a mí me empezó a interesar eso, ¿sabes? Entonces, cuando acabamos ese año, voy a la oficina del Mister y le digo, me quiero ir y no voy a estar aquí en el Spring. Hablé con la International. Bueno, esto es de loco lo de ahora. Hablé con la International Advisor, que era Robin, o sea, le debo mi vida a esa mujer porque me ayudó muchísimo. ¿En qué? En más movidas que tuve en la uni. Y me dijo lo que puedes hacer, que si no quieres, porque puedes hacer un Erasmus tipo así para que la gente lo entienda, pero tiene que ser con un programa que la uni tiene, ¿vale? Entonces yo dije que no quería hacer eso, que a mí no me molaban esos sitios, tal, que yo quería hacerlo por mi cuenta. Es rollo lo que hay aquí de Dublín. Sí, pero yo no quería hacer eso. Entonces le dije, ¿hay alguna manera de usar el dinero que me pagan de la beca para hacerlo por mi cuenta? Me dice, hay gente que lo ha hecho, pero hay que andar vivo, ¿sabes? Entonces acabó la temporada en noviembre o así, y el día que acabó la temporada me fui a su oficina y le dije ¿qué tengo que hacer? Me dice, aplica a la universidad que quieras ir. Y yo quiero ir a University of Sydney. Australia. Sí. Y me dice, vale, cuando te acepten, empezamos a tramitar todo lo demás. Pero a ver, explica esto porque te vienes a Estados Unidos con una beca, es decir, que te pagan
todo lo de aquí. Sí, claro, es que Y tú además coges y ya me con ese habían dinero- incrementado mucho la beca, ¿sabes? O que os he dicho que el primer año, como decidí tan tarde, tenía que pagar más, me incrementaron mucho la beca. Con ese dinero coge y te vas a Australia. Sí, entonces a mí... Sí. Y además, como la universidad en Australia era más barata que Pues la de saliste Cocker, ganando. todo el housing, muchas comidas, todo pagado. Entonces, hablo con el mister, así hablando un poco ahora para el transfer, que a toda la gente le interesará. Y yo le digo que me quiero ir. Y bueno, al mister obviamente le daba exactamente igual que yo no estuviese ahí en la Spring. Pero él quería que me quedase. Entonces me da, pues yo qué sé, hasta el 10 de enero o el 20 de enero me da, no me acuerdo. Entonces yo estoy en España y me empiezan a llegar buenas ofertas, alguna de D1 y tal, muchas de D2, pero alguna de D1. Pero la mitad de las ofertas se caen, ¿sabes? Cuando después de tener un par de conversaciones como que se caen. Y hablo con el chico que me estaba ayudando, Alberto, y me dice, no entiendo nada, Lucas, no sé lo que está pasando. Y resulta que, bueno, pues hablando con el mister de aquí de Shu después y tal, que mi mister de Cocker estaba hablando mal de mí, ¿sabes? A las unis que me querían. Porque es muy típico que cuando te estás haciendo de uni, el coach de la uni a la que te vas, pues llame a tu uni anterior. Claro. Y Como recomendación sí. o tal. Y él me dijo, cualquier cosa que necesites, dales mi teléfono que yo te ayudo. Claro, yo lo estaba haciendo y me estaba... Y bueno, me pidió perdón por eso. O sea, después de que yo me transferí a los 2 meses o así, me escribió y me dijo, hostia, Lucas, era nuevo, porque es verdad que él era nuevo, era muy joven. Me dijo, perdón. Él lo hizo por intentar que Que me quedase, sí. Y acabé aquí. Y la verdad que lo de Sacred Heart fue una decisión, otra que no pensé mucho, tío. Hablé con Anthony, yo no hablé con Oscar. Solo hablé con Anthony. Y Anthony, que de aquellas era el assistant coach. assistant, sí. No hablé con Barroso, no hablé con Pablo, solo con Anthony. Y yo vi que confiaban mucho en mí, porque además en Cocker teníamos un problema, tío, que también lo hemos tenido aquí, que las grabaciones eran una mierda, tío. La de los partidos eran una mierda, ¿sabes? Entonces sí, podías ver que pues hacía cosas y tal, pero no era un vídeo de bueno, ¿sabes? Sí. Entonces mi highlights estaba bien, pero cuando les pasaba un partido entero era un coñazo verlo eso para los misters. Y Anthony confió mucho, no sé por qué, confió mucho. Entonces yo noté eso y dije, pues de una. Y yo cuando llegué a Australia es cuando firmé con Shu. Entonces me fui para Australia. ¿Cómo fue tu paso por Australia? Claro, ahí vamos. Llego y... Hostia, me encuentro una ciudad enorme, tío. Yo no me imaginaba que Sydney iba a ser grande, pero no de eso. Es que es una ciudad... Es como Los Ángeles, tío. Está expandido eso, ¿sabes? Pero claro, empecé a ver un poco el mundo de la noche y tal, y me moló mucho. Empecé a jugar a fútbol. Jugaba en un equipo ahí de, yo sé, 3ª o 4ª división. Pagaban. Destacaba bastante. Estaba muy guapo. Muy guapo. Me encantó. Estuve 2 meses. Tenía que estar 6 meses. Llegó COVID. Nos tuvimos que ir todos para casa. Eso fue una locura, o sea, volver del aeropuerto cuando nadie se estaba moviendo, pasar por Qatar, Doha, y volverme para casa, todo el mundo con mascarillas, con EPIs, con guantes y yo sin nada, pues yo iba a lo mío, ¿sabes? En Australia no había llegado, no había un caso, no había nada en Australia, ¿sabes? Llegó al aeropuerto, tío, y está mi padre con una mascarilla con guantes que no me quiere tocar dándome las manos, ¿sabes? La gente loca, nos para el ejército volviendo acá, ¿sabes? O sea, entonces eso fue duro, tío, lo de que me jodió el COVID de Australia, pero una experiencia. ¿Te hubiese gustado quedarte los 6 meses? Yo lo he pensado un par de veces, igual me hubiese quedado y todo en Australia. Sí. Tío. Me estaba gustando mucho, sí. Entonces, bueno, llega COVID y se jode todo un poco. Estoy en España, pues como todos, ahí encerrados 4 meses o 5 meses. Ese año no hay fall, entonces no jugamos en la temporada de fall, pero jugamos en spring. Pero viniste ya en el fall para aquí, ¿no? Sí. Pero solo entrenábamos, yo qué sé, por grupos de 5, grupos de 6, y el equipo, o sea, no era lo que es el equipo ahora, era duro. O sea, yo cuando llego de un equipo bueno de División 2, o sea, ya hemos estado rankeados nacional, éramos un muy buen equipo. Llego aquí y me encuentro un percal importante, ¿sabes? Sí, la primera... ¿cómo se dice? La primera impresión fue buena porque me fui a pegar unos tiros con Oli, que le pega que flipas, y con Justin, que que vamos. Entonces dije, todos van a ser un pepino. Y que están los dos fuertes, claro, de narices. Pero no.
Yo me acuerdo de entrenar y era duro, tío. O sea, y intentas no sé, tío, intentas que no quieres pensarte que eres mejor que ellos, pero era complicado, tío. O sea, no es como es ahora que cualquier suplente te compite más o menos, o no, pero es que en esa época no era así, tío. Entonces, ese año lo hacemos mal, muy mal en el Spring, ganamos un partido solo. Pero para prepararme para ese Spring yo entreno con Arandina 2 meses en Navidades. Claro, entonces vuelvo Como una moto, con ¿no? un tiro. Y ese año lo hago muy bien. Lo hago bastante bien y bueno, pues yo ¿qué voy a hacer? Soy junior, no me voy a transferir otra vez, me acabo de transferir, ¿sabes? Entonces yo decido pues confiar, pues lo único que podía hacer, la verdad. Y me traen a Eti. Entonces ya somos 3 españoles que jugamos bastante bien, ¿sabes? Y además Eti trajo pues eso, liderazgo, muy buena cultura, un poco me puso a mí un poco el freno también, ¿sabes? Entonces eso ayudó mucho. Llegué en el fall y ya vi cambio, ¿sabes? En el equipo. El equipo seguía siendo justo, pero ya jugábamos un poco más, muy poco más, pero un poco más, y la cultura estaba cambiando. ¿Y en tema estudios, qué hiciste? Y en tema estudios, cuando llego, yo ya tengo un poco más claro lo que quiero hacer con mi vida. Sé que no soy una máquina para el accounting y las finanzas y el análisis y tal. No me disgusta, pero sé que no soy una máquina. Entonces yo me quedo con Economics, pero le meto otra carrera de marketing. Porque mi padre se había dedicado al marketing toda la vida. Es la verdad la única razón por la que elegí. No tengo una pasión especial. Entonces, bueno, pues ya voy viendo lo que me gusta en el mundo empresarial y tal. Y cuando acabo ese año con que Eti viene al equipo y tal, decido que voy a hacer un máster. Y ese año no hice tan buen año, pero lo hice bien. Y entonces me siento con los coaches y tal, y no es que ellos habían asumido nada ni nada, pero como que ellos me preguntaron que si me iba a ir, ¿sabes? Porque pues te puedes transferir para el máster y no pasa nada. Y yo les dije, ¿vosotros creéis que me debo ir? En plan, y me dijeron, no, a ver, nosotros queremos que te quedes, creemos que eres muy importante para el equipo y tal, pero pensábamos que te ibas a querer ir. Y porque hemos hablado con otros entrenadores, tal. Y bueno, pues al final el mundo así de NCAA y tal es pequeño, ¿sabes? Yo soy un tío que cuando acaba un partido, si me viene a hablar alguien o voy a hablar a alguien, si es español o si es argentino, ¿sabes? Entonces más o menos pues yo ya había de oída, sabía que me podía ir. Pero lo tenía bastante claro que me iba a quedar. Les dije, una de las mayores razones es porque estamos cambiando las cosas y creo que tiene mucho como crecimiento personal, es la hostia esto, si de verdad conseguimos algo. Y otra es que habéis traído un tío que es un pepino, que es Eti, ¿sabes? Que es un tío que es muy serio y que quiero ganar con él. Además que éramos amigos, que es muy importante. Y la novia, mi novia estaba aquí, entonces esa también fue razón dura, o sea, muy fuerte para quedarme. Otra cosa, que aquí técnicamente no puedes tener contacto con otras universidades hasta que no entras en el portal transfer. Ya, sí. O sea, cuando vas a decir me quiero transferir, me quiero cambiar de universidad, nunca es un seguro de que vayas a tener nada mejor, no has negociado nada antes, es a la aventura. Tú cuando te metes en el transfer portal te vas a ciegas, y eso pues juega muy a favor de las unis normalmente, pero es muy complicado para la gente, para el jugador, es muy complicado. Pero si más o menos sabes que lo has estado haciendo bien y tal, pues y si tienes buenas notas, pues vas para adelante con ello, ¿sabes? Pero bueno, yo decido quedarme y la mejor decisión que puede tomar. Estaba empezando una relación, Eti sabía que se lo estaba tomando esto en serio, vi que los misters pues estaban poniendo mucho curro y tal, y eso me molaba. Y una sprint muy dura, muy dura esa sprint. ¿Dura en qué sentido? Éramos 14 jugadores, o 15.
Pero empezamos a jugar al fútbol un poco, tío. Con lo que teníamos y, ¿sabes? Pero empezamos a jugar al fútbol. Toman decisiones importantes de, pues, que dicen que hay algún jugador que se tiene que ir y tal, que antes no lo hacían, se quedaban con los jugadores. Y hay un partido contra Quinnipiac, que es pues una universidad que siempre nos ha hecho daño, o sea, que siempre nos ganaba, qué daño. Íbamos perdiendo 2-0 al descanso, nos estaban dando un baño de la hostia y pues no sé, algo cambió en el equipo, en el sprint, que empezamos a jugar, pim, pam, 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 3-3, perdimos en penaltis luego, 3-3, un partidazo, tal, todo el mundo jugó genial. Y... ¿Gol de Toulon? No. No, el de Toulon fue el de cabeza. Ese gol de Toulon de cabeza. Gol de Mulher. El hermano de Lucas. Sí, que ahora tenemos a su volea. hermano. Golazo de volea. Gol de Raki, creo, que era uno que se fue. Y el otro no sé. Rob Taylor, a lo mejor. Rob Taylor, creo, un golazo. Rob no Taylor. falla. Pero luego falló el penalti, mi primo Rob Taylor. Hostia, me acuerdo yo de eso, Sí. que luego se lo recordaba y Sí. tal. Bueno, y luego pues vienen todos estos, ¿sabes? Y entonces ya cuando llegas aquí en el fall y vas a jugar y ya no es un paseo por el monte, pues una sensación de algo hemos hecho bien, ¿sabes? No hemos hecho nada aún porque no hemos ganado nada, no hemos tal, pero algo hemos hecho bien. Bueno, ese año ya hacemos historia. Sí, pero lo único malo es que llegan los 2 primeros partidos y perdemos los 2 primeros partidos, ¿te acuerdas? Y ¿Y de qué manera? entonces ¿Contra quién? yo ya Yumas, pienso, uno. y Siena. Y Siena. Bueno, pero... Y luego Quinnipiac también ¿Verdad? nos gana en su campo ahí. Sí, eso fue, Hostia, joder, de esos verdad. 2 partidos, yo me acuerdo después de eso y dije, ¿qué cojones, tío? O sea, no puede ser. La verdad es que Somos el ambiente buenos. del vestuario era muy bueno cuando llegamos nosotros. O sea, el grupo Sí, ahí ya a habíamos, nivel ya personal, habíamos cambiado muy top. cosas. Entonces, sí, lo de la uni, lo que estáis haciendo con el programa y tal, en plan, chapo. Y bueno, hay que seguir, ¿sabes? Ahora, hasta que no se gana, no vale para nada. Pero... Bueno, ya de esa época ya hemos hablado bastante, Sí. porque es la que estamos viviendo. Ahora tocamos un poco tema que te dedicas en Estados Unidos, porque fuiste el primero, por lo menos la primera persona que yo conocía directamente que se quedó en Estados Unidos a trabajar. Y tú nos has informado ya de cómo quedarte, OPT, etcétera. Cuéntanos. Vale, pues venga, vamos. ¿Tú cuándo te graduaste y a partir de ahí? Venga, yo me ya lo gradué que de mi quieras? carrera Economics in Marketing en mayo de 2022. Después de eso es cuando decidí hacer el máster y lo hago en Digital Marketing. ¿Por qué elegiste acabo- Digital Marketing? Y acabo en junio de 2023. Cuando estoy acabando mi carrera, yo, pues por hablar con la gente y tal, descubro que hay una cosa que se llama OPT, que con eso te puedes quedar a trabajar sin que te tengan que hacer sponsor de la visa, ¿vale? Por X periodo de tiempo. Entonces, depende de la carrera que hayas hecho, puede ser 1 año o 1 más 2. Entonces, si es una carrera normal, es 1 año, pero si es una carrera, lo que ellos denominan STEM, que es Science, Technology, Engineer y Mathematics, son otros 2 años. Entonces yo vi que Digital Marketing era una de ellas, ya pues el marketing lo tenía bastante rodado y dije, pues venga, de una. Entonces hice eso, el máster fue bien, lo hice bien en el máster tal, y cuando acabó, bueno, antes de que acabase ya hay que empezar a buscar curro antes, o sea, porque tienes, no sé si es 90 o 60 días desde que te gradúas hasta que empiezas a trabajar con tu OPT. Si no empiezas a trabajar en ese periodo, tienes que dejar el país, ¿vale? Entonces, pues en febrero o marzo yo ya estoy loco buscando trabajo, ¿sabes? Y encuentro curro. Encuentro curro en una empresa, en una startup que se dedica a el mundo de los... ¿cómo se dice? De las hipotecas. Coñazo. Pero bueno, eso es lo que hacían. Y la verdad es que tenían un proceso bastante guay y tal, y fuimos Eti y yo a las oficinas están guapísimas. Bueno, el caso que me cogen. ¿Cómo encontraste ese trabajo? Por Eti, LinkedIn. Creo que el Eti con el LinkedIn, sabes que es una máquina, ¿no? El tío es una máquina Claro, había de todo. aplicado a 350.000 trabajos, uno que más o menos dio Lucas, Uno, estaría uno guapo que le para sobraba a ti", sí, él le y lo dio. Mati. Y... O sea, estaba aplicando Eti y te aplicaba a ti de paso. No, y me dice, mira esta Lucas, y yo de vez en cuando le echaba un vistazo, y me dice, pues pásame el link que voy a aplicar Tu yo también. búsqueda era más activa a través de De networking, contacto, ¿no? sí. ¿Qué? Yo creo que una forma es eso, pues LinkedIn y Indeed y todas estas cosas, pero creo que los contactos son una No, cosa... nosotros ha sido un poco del palo porque Coque la consiguió a través de
trabajo y Ajá. LinkedIn a tope y yo la conseguí a través de Sí, personas. entonces cada caso es diferente. Yo soy un fiel creyente de que pues todo funciona si lo haces de la forma correcta y yo pues he tenido la suerte de tener los contactos correctos. Entonces, para resumir un poco, que mi OPT no llega, porque tienes que esperar a que te aprueben el OPT, ¿sabes? Entonces, que mi OPT no llega, me voy a España de vacaciones. Supuestamente tenía que empezar a trabajar el 15 de junio o el 20 de junio y es el 20 de agosto y no está ahí el OPT. Me llaman de la empresa y me dicen, Lucas, hemos estado esperando mucho, pero no podemos esperar más. Yo me acuerdo que estaba con mi familia en España, con mi primo, y se lo digo, mi primo, ¡buah! Se le cae una cara. Y yo, no pasa nada, tío, que, ¿sabes? Que sí, que pues, tener curro en América está muy bien y pues estoy seguro que me hubiese ido bien en el curro, pero que no pasa nada, ¿sabes? Que yo algo encuentro. Entonces, estamos cenando toda la familia, además no sé por qué, igual había 15 personas en la mesa. Y digo, para que no os lo tenga que contar de uno en uno, os lo voy a contar a todos a la vez. Mi curro en América se ha evaporado, tengo que sacar me tengo que sacar las castañas del fuego. Entonces mi padre, esquizo perdido, dice, pero ¿cómo va a ser eso? Tal, no sé qué. Yo le dije, tranquilos, que yo me encargo. que nos las arreglamos. Entonces, pues por tal, yo empiezo desde abajo y digo, vale, necesito lo primero sobrevivir los primeros meses. Entonces, yo tenía dinero ahorrado, pero necesitaba sobrevivir. Entonces, digo, coaching sé que me da dinero al momento, voy a pillar un par de equipos y con eso voy tirando. Lo hago bien y ya, en el momento que tengo eso seguro, que puedo entrar al país y que más o menos lo tengo todo alineado, ya es cuando empiezo duro a llamar a gente y tal de contactos. Y pues en una de estas encuentro el trabajo que tengo ahora, que trabajo en publicidad en Nueva York y bueno, es una cosa que no existe en ningún otro país del mundo, creo, porque los presupuestos no lo permiten, pero básicamente nosotros ponemos en contacto a las marcas o a las agencias publicitarias con los directores de cine que hacen los anuncios. Y es una cosa pues que a mí me gusta mucho porque pues me gusta mucho el networking y tal, y es lo que hacemos principalmente. Aparte, representamos a talento muy importante en el mundo del diseño y tal, y está muy guay. Llevo 2 años. Sería guay que dijese anuncio que nos ha enseñado nosotros, rollo Apple. En la Super Bowl mismamente. En la Super Bowl Sí. todos los anuncios lo había hecho tú. No. Hemos tenido algún anuncio en la Super Bowl este año, hemos hecho cosas guays con Nike, con Apple. Porque el talento que nosotros representamos, o sea, los directores, las productoras y tal, son gente muy top, ¿sabes? En plan, nosotros trabajamos para ellos porque son nuestros clientes, entonces lo que hacemos es, nosotros nos llevamos una comisión de cada proyecto que ellos cierran en América, porque nosotros estamos publicitándoles todo el día, ¿sabes? Entonces, pues claro, al final el mundo de la publicidad es pequeño, acabas hablando con el con el executive producer de que ha hecho el anuncio de Apple de la Super Bowl, sí, pero el mundo es pequeño, ¿sabes? Es más una cosa de constancia, de contactos, nunca sabes qué contacto te va a llevar hasta ese proyecto, ¿sabes? Y lo mejor que tenemos en la empresa, sin duda, es el talento que representamos. Pero eso es mérito de la empresa mía, porque tienen muy buenos contactos desde hace 20 y pico años. ¿Es una empresa pequeña, grande? Sí, es una empresa muy pequeña, somos 10, pero representamos a 13 productoras ahora mismo y algunas de las productoras tienen 1000 animadores en plantilla, ¿sabes? En plan, empresas que son monstruos y trabajamos desde igual un anuncio más pequeño para Sacred Heart, que igual tienen 50.000 o 100.000 pavos para poner en un anuncio, y con 2 millones de Apple, ¿sabes? Hacemos de todo. Entonces sí. ¿Cuántos años llevas ya en Estados Unidos? Llegué en agosto de 2018 y estamos a marzo de 2025, pues casi 7. 7 Se han pasado rápido, la verdad, tío. Se dice pronto. Sí, ¿cómo definirías tú el tiempo
Así que es una pregunta muy subjetiva, muy ¿El general. tiempo en América que llevo? El tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo... Tiempo cuando te lo estás pasando bien, y yo me lo he pasado bastante bien en América, pasa muy rápido, tío. Siempre os lo digo y sé que mucha gente lo dice, pero aprovechar estos años que estáis aquí en college, porque son años que no vuelven y es que pasan volando. Un día eres freshman y al día siguiente, bueno, estáis a punto de ser senior, ¿sabes? Nosotros vinimos como freshman cuando estabas tú. Sí, para mí sois lo mismo, ¿sabes? Y yo he cambiado, vosotros habéis cambiado. Pero sí, yo creo que eso para mí, cuando estás pasándotelo bien, cuando estás disfrutando, cuando estás a tope con algo, pasa muy rápido, tío. Y a mí me dices que llevo casi 2 años trabajando y qué va, ¿sabes? Y al principio, cuando trabajaba, que pillaba el tren desde Connecticut a Nueva York y me salía en Grand Central y tal, y digo, esto es una película, ¿sabes? Y luego ya, cuando lo has hecho Ya estás cansado. 2 meses seguidos, dices, hostia, tren otra vez, Grand Central otra vez, un montón de gente, tal, no sé qué, y dices, quiero estar más cerca, ¿sabes? Y me mudo, tal, muy bien, vivo con mi novia en un sitio súper guay, pero claro, todo lo que digo, todo va muy rápido, no te vas dando cuenta, la bola se hace más grande y eso. Llevo 7 años aquí, vivo con mi novia, he hecho un montón de amigos, de hermanos, tío, de gente que para toda la vida, en plan, lo mejor que me ha dado a mí América es la gente, muy diferente, y gente española que al final... ¿Quién me iba a decir a mí que me iban a venir a visitar el otro día a mi casa un tío de Salamanca, que bueno, pues Salamanca, un tío de León y un tío de Cartagena, ¿sabes? Es que... Y a mí eso es algo que, vamos, que me lo llevo para siempre. Pase lo que pase, yo no sé si voy a estar en América trabajando toda mi vida, no sé si quiero tener una carrera aquí para toda mi vida, sé que pues estoy asentando las bases, pero pase lo que pase, creo que eso es lo que me voy a llevar siempre, en plan, vosotros y todos los colegas, porque... Cuéntanos un poco cómo es el proceso de conseguir el trabajo. Hemos hablado muchas veces del OPT, que es lo que te permite trabajar sin que te sponsoricen. Sí. Y una vez acaba el OPT, ¿qué tienes pensado hacer? Vale. Tú todavía no lo has terminado. No, a ver, el OPT es un proceso bastante, dentro de lo que eso es la burocracia, bastante sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, si ya habéis hablado del OPT, perfecto. Tú aplicas, te dan una tarjetita, le dices a tu jefe que ya puedes trabajar. Si tu jefe te quiere pedir algo, te pide la tarjetita, se la das y a funcionar. Y ahí no tiene que pagar nada la empresa Pero ni nada. la empresa no corre ningún riesgo. O sea, eres un trabajador normal, ¿vale? Sí. Luego, si quieres extender tu OPT y hacer este OPT, es un proceso parecido, pero un poco más, porque ya la empresa tiene que estar rellenando un poco de papeleo. El único papeleo que tienen que rellenar es un par de números, pues eso, de que la empresa está en orden, todo, tal, no sé qué, y un plan de desarrollo. Porque el OPT supuestamente, aparte de para trabajar, es para desarrollar lo que has aprendido. Pues yo trabajo en publicidad, el marketing está relacionado, pues siempre encuentras algo para tal. Supuestamente, y esto es importante, más o menos, tienes sí o sí que ese plan tiene que estar alineado con tu carrera, o con mi máster en este caso, ¿sabes? Entonces, Puede ser carrera o máster, sí, da no igual. importa. Eso da igual. Pero tiene que ser, o sea, en esos papeles que rellenas, asegúrate de que pones que estás haciendo cosas que están relacionadas con tu máster o tu carrera. Porque no es algo de vida o muerte, pero lo van a mirar. Y no quieres cagarla por una cosa así, ¿sabes? Cuando estás haciendo burocracia, sobre todo tal y como están las cosas ahora, tienes que hacerlo perfecto, ¿sabes? En plan, asegúrate 1000 veces de todo, paga las cosas que hay que pagar, ¿sabes? Los procesos de OPT no son caros, ¿eh? Bueno, son caros, cuesta 500 pavos aplicar y tal, pero no son caros en plan como hacer sponsor, que ya tienes que meter abogados y tal. Entonces, cuando se me acabe mi el OPT, en marzo salen las loterías de las H1B. H1B es el tipo de visa que te dan cuando empiezas a trabajar, cuando ya no estás en el OPT. Entonces, lo que tienes que hacer es aplicar. Creo que aplicar es muy fácil, es un proceso muy sencillo. Y cuando te aceptan eso, es cuando entras en el sorteo. Le llaman sorteo, creo. Y ese sorteo solo tiene un X número de visas que dan, ¿sabes? Pues si aplican
400.000 personas o 500.000 personas, creo que se lo dan 221.000, creo que era el número, algo así. Entonces ahí ya pues es más la suerte y tal, pero tienes que hacer el proceso entero con un abogado que normalmente lo paga la empresa es la que está dando el sponsor, entonces tiene que estar apoyándote durante el proceso. Entonces, por ejemplo, si yo en marzo de 2026 aplico y no la aceptan por cualquier cosa, o porque el cupo es el cupo y ya está, me tendría que volver, o sea, no siempre hay un montón de visas, tal. Yo lo que sé es que es complicado si no te aceptan esa. Siempre hay soluciones, pero es complicado. O sea, al final eso es lotería. Sí, se llama lotería. No depende de ti. Hombre, después de los 3 años, no. Es muy cruel eso, lo tendrían que arreglar de una manera porque al final... Ya, pero... o sea, Hay que hablar con Trump. Nuestro futuro está en el aire. Decimos venir aquí y no sé. Ya, pero es su sistema, Es así. tío. O sea, si vienes aquí, vienes sabiéndolo, tío. Ya lo sé. Y si no quieres pasar por eso, pues te vuelves para España. No, pero yo creo que también hay otras formas. Siempre... Sí, yo creo siempre- que Lucas va a encontrar una No, 100%. eso seguro, ya lo aprenderemos Mira, está nosotros preocupado. después de... Ya en 2 años Está haremos otro podcast está explicándolo. preocupado. Pondrá el traje de Tom Cruise en Misión Imposible. Está preocupado. ¿De quién iba ayer disfrazado? De... Tú decías que de Brad Pitt. Pinchado foto. Yo te quería hacer una pregunta que se la hice ya al Mister en otro podcast. Si tuvieses que dar un consejo al Lucas que vino hace 8 años aquí a América, ¿cuál sería? Yo creo que, aunque os he dicho que soy una persona que siempre ha decidido, pues eso, más con el corazón que con la cabeza y tal, creo que ser aún más de esa manera, ¿sabes? Lo que sientes para mí es muy importante y en todo, en cualquier decisión que tomas en el día a día, porque si estás todo el día con nueva gente, conociendo a nueva gente, con una chica que conoces, con tal, yo creo que, o con nuevos equipos, con nuevas unis, lo que sea. Sentir cómo es la gente, tío, de verdad, verles cómo es, si son buena gente, si de verdad te van a ayudar y tal, y ir con esa decisión hasta el final, ¿sabes? No hace falta pensar las cosas 200.000 veces, no hace falta preguntar a 20 personas sobre lo que tienes que hacer, ¿sabes? Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí maduramos simplemente por el hecho de venir, estás lejos de la familia, las cosas no son extremadamente difíciles porque estás en una universidad top, con todo, instalaciones todo super top, pero estás fuera de casa, te tienes que sacar las castañas del fuego tú solo, entonces tú ya eres maduro, hermano. Cuando estás ahí con nuevas ideas en la cabeza, con nueva gente, con un nuevo equipo, sé tú mismo, hermano, sé de verdad como te sientes, hazlo. O sea, no tienes por qué caer bien a todo el mundo, no tienes por qué, y rodéate de gente buena. Más fácil decirlo que hacerlo. Rodéate de gente buena. Por ahí aplauden, por ahí. Pero sí, a ver, no es, o sea, yo creo que en la vida en general, no solo en el proceso de venir a Estados Unidos, es un poco, tío, en plan. La verdad es que somos un buen grupo aquí de españoles. Sí, la no, verdad. Llevamos ya más de 1 hora, creo. ¿Cuánto llevamos por ahí? Un poco más de 1 hora. Una pregunta más, que Vale. mucha gente tendrá curiosidad. Tú vives en Nueva York, bueno, no vives en Manhattan, pero vamos, Sí. vives a 15 minutos. ¿Cómo es vivir en Nueva York? Porque Eh, todo el mundo, muchísima gente sueña con vivir en Nueva York, viajar allí, tú vives allí. A mí siempre me ha gustado mucho Nueva York, ¿vale? Entonces, sí, es un poco movie, es un poco, pues siempre ves cosas que te recuerdan a algo que has visto en algún sitio, en algún anuncio, en cualquier cosa. Pero es la ciudad más social y más, ¿cómo se dice, tío? Más moderna en todo, tío. O sea, tú ves a gente caminar por la calle que dices, ¿pero qué lleva este puesto? Y es que ves gente Y de a los 2 todos los meses tipos. lo llevas tu puesto, ¿sabes? Porque es la cuna de muchas cosas, ¿sabes? Socialmente es una olla mezclada ahí de cosas buenas y malas y regulares. Entonces, para mí lo más guay de vivir en Nueva York es poder ver las cosas que van a pasar en el mundo antes que nadie, ¿sabes? Vivir en una zona o moverme por zonas que la gente, que sé más o menos la gente que se mueve por ahí, que es gente guay, que es gente artista, que es gente que se dedica al mundo del entretenimiento y tal, y el círculo con el que me muevo yo del curro,
me ayuda mucho a ver eso y para mí eso es la hostia, hermano. Para mí poder... O sea, yo voy a Aranda y digo... Ah, sí, eso o a Aranda o a Barcelona o a España en general o a Connecticut, da igual. Eso sí, lo he visto en Nueva York, ya verás, en 6 meses lo vas a llevar puesto. O esa tal va a ser famoso ¿sabes? Y no digo que esté puestísimo yo en la cultura del pop, pero... Es un entrepreneur de época. Bueno, es que el otro día, lo que vivimos el otro día, con la actriz de Netflix y no sé qué. Claro, pero eso fue de mí. Cuenta qué hicimos el otro día. ¿Dónde estábamos? Bueno, el otro día vino un colega mío a visitarme, que está estudiando en Oklahoma. Bueno, tu colega también. Tu colega es ganador El de Roger. La Voz Kids. O sea, Finalista. 300.000 seguidores en Instagram. Bueno, pues estábamos... Les dije, bajaros, os va a caer bien en mi colega y hacemos algo juntos. Se vinieron a mi apartamento, estuvimos ahí de tranquis. Al principio, durante el día, hicimos Soho, hicimos Brooklyn. Comimos comida española, Fuimos un a bocata un sitio de español, muy bien. jamón. hostia, muy bien ese sitio. Muy bien. Nos tomamos unos vinitos, De o sea, España, estuvimos sí, bien de muy tranquis bien. en zonas guays de Nueva York. Después nos volvimos a casa, estábamos ahí de tranquis y pues un contacto de Miguel nos invitó a un showroom que tenían en Soho, los de M Studios, una marca que está petándolo ahora mismo. Y claro, nosotros ya habíamos estado, pero fuimos ahí en un ambiente un poco más festivo, ¿sabes? En plan tomándonos unas cervezas y tal. Y había pues gente que pues eso, del mundo de entretenimiento, que muy bien, pues había un DJ, había una modelo, había gente que se dedica al mundo de los eventos de la música, o sea, gente que al final mueve cosas guays, una actriz famosilla. Entonces estás ahí en el medio de Soho, que sales a la escalera de incendios, que es la de las películas, por donde se escapaba el novio cuando le pillaba el otro, ¿sabes? Entonces, eso es una movie, o sea, no hay otra forma de una decirlo. locura. El David y yo nos salimos ahí fuera y estábamos flipando. Tío, pero ¿qué coño hacemos aquí? Sí, es ¿Cómo hemos llegado aquí? que además es en Broadway, que es la calle principal de Soho, de donde están todas las tiendas así más mainstream y tal. A las, yo qué sé, eran las 11 de la noche. No, más tarde. al final. Entonces ves coches pasar, aún hay 4 personas moviéndose por ahí, pero tú estás ahí, en plan, en el mejor apartamento de todo Soho, ¿sabes? Y yo me acuerdo cuando fui la última vez, antes de eso, que salía a la escalera de incendios con mi novia, con Alice, y nos tiraban fotos, tío, la gente. Y yo, sí, esto no puede ver. Pero sí, la verdad que eso estuvo muy guay. Y bueno, eso es otra cosa de Nueva York, tío, es que todo el mundo, todas las marcas, todo el mundo quiere estar en Nueva York, tío. Todos los influencers, todo, ¿dónde organizamos un viaje con marcas no sé qué? A Nueva York. Por ¿sabes? eso he venido yo aquí. Está cerca de Nueva York. Entonces, eso es otra cosa de Nueva York que me mola mucho, tío, que todo el mundo quiere estar en Nueva York. Pues nada, hemos hablado bastante, Está bien. Me he metido un repaso aquí de la vida de Lucas. En un momento, joder, no había hecho un repaso así en mi vida. Nada, esto muy bien. Volverá por aquí, ¿no? Cuando queráis. Tendremos que hacer... ¿Qué opinas de producción? Bien. Bien. Todo bien. Coque, ¿tiene alguna pregunta más para Lucas? ¿Alguna de las tuyas de Bueno, ya he hecho filosófica? mucho del tiempo. Esa es muy filosófica, buena, esa la vamos a dejar fija. Pero ya está, joder, que ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, joder, esperemos tenerte otra vez Que sí, pronto. joder. Que está invitado aquí a la uni Eso cuando es. quiera. Bueno, sí es el jefe de aquí. Es el presidente. Siempre es- Bueno, el, Lucas, pues nada. el Lucas va andando por los pasillos de la uni y le van saludando. No, todos. hoy hemos ido a comer y pues se pone a abrazar a la chavala de allí, a la que hay que pagarle, se ¿Cómo pone a está, abrazar, boludo? pasa gratis, nada, lo de siempre, ¿no? Bueno, hay que conocer a gente. Bueno, unas últimas palabras para Nada, despedirnos. La estáis petando, hay que seguir, hay que ser constante, lo que os he dicho, hermano. La del LinkedIn de Coca hay que hacerla con el podcast. Tú eres fan número uno del podcast, Yo sí, o sea, yo sí. el primero que ve todos los vídeos. Siempre está preguntando, ¿cuándo sale el Sí, siguiente? ¿Cuándo joder, sale el que a mí siguiente? me mola, tío. O sea, además sois todos colegas, la gente que viene es conocida, tal. Me mola. Es guay, ¿sabes? Es muy guay. Luego, ahora lo pasamos por los grupos de WhatsApp, pum, 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 y en un momento estamos para arriba. Vamos para arriba. Eso es. Pues nada, un placer, Lucas. Nos veremos la semana que viene, ¿no? Con otro invitado. Y nada, ¿algo más? Nada, muchas gracias Lucas por venirte Muchas de gracias, New chavales. Jersey. Nada, estás invitado aquí cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, chavales. Gracias. Vamos. de top.